días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 134 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Me suena, me suena. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro. Ok, me alegro muchísimo. Tuve que llegar hasta el final del artículo para entender el título, pero Ah, sí me parece que tiene sentido desde el punto de vista de cómo iniciamos, inicia el proceso de interiorización, de aceptación al cambio, de apertura ujú, al cambio, ujú, ¿verdad? claro. Y entonces el artículo de lo que versa es sobre resistencia al cambio, un tema del que recuerdo escucharte hablar desde que yo era adolescente. Yo siento que tu, tus reflexiones sobre resistencia al cambio han sido profundamente influyentes en la forma como yo abordo el cambio y entonces me encanta tener la posibilidad de hablar del tema y hacerte algunas devoluciones de lo que ha sido mi propia vida respecto al cambio, porque creo que sí sabes que yo el cambio lo abrazo, ¿verdad? Con intención y en eso creo que hay incluso dos maneras de abordarlo. Una es esperar a que una circunstancia externa nos saque de una zona de confort y la otra es intencionalmente, con proactividad, buscar salir de una zona de confort para crear nuevo valor. Ujú, ujú. Entonces tú lo que dices en el artículo tiene que ver con el hecho de que hay algunas cosas que no necesitan cambiar, ¿verdad? Una puerta no necesita cambiar, una manigueta no necesita cambiar, tiene una función específica y eso es lo que hace y bueno, si se descompone hay que arreglarla, pero no necesita cambiar. Sin embargo, hay costumbres, hay normas, hay instituciones que sí se ven sometidas a circunstancias cambiantes, algunas periódicas, ¿verdad? Un cambio de gobierno, eso es un cambio tremendamente disruptivo y profundo, periódico, que a veces uno siente que sucede con poca frecuencia, pero la verdad es que toma meses que se consolide ese cambio, entonces de cierta forma, aunque sucede poco, es un cambio muy profundo. Y a los seres humanos nos cuesta hacer cambios, a veces por comodidad, a veces porque lo que querríamos que cambiara contribuye también a una estabilidad que consideramos beneficiosa. Sí, claro. Ujú. Entonces, ¿cómo hacer para saber cuando conviene emprender o realizar un cambio y cuándo conviene mantener la estabilidad? Esta es una pregunta absolutamente pertinente porque estamos hablando de dos velocidades, ¿verdad? La velocidad de mantenernos en el lugar y la velocidad de salirnos de ese lugar. Luego, ¿cómo distinguimos la resistencia al cambio, que es resultado de la comodonería, y la resistencia que es más bien prudente? Hay una resistencia al cambio que podría ser higiénica. Y lo último es pensar y preguntarnos cómo manejar nuestra propia resistencia, que esa es la más importante de todas. Y luego la de los demás. Te cedo la palabra para que nos ilustres desde tu amplia experiencia en el tema. A mí el tema del cambio me ha interesado por muchos años, porque originalmente cuando uno tiene ante la gestión humana una actitud simplista o una actitud eh, preliminar, poco informada, tenemos la inclinación a creer que basta con decir lo que conviene hacer para que se haga, ¿verdad? Pero bueno, yo he visto múltiples mesas de trabajo donde toda la gente que está ahí se pone de acuerdo sobre lo que hay que hacer porque le conviene a la empresa, a la institución, eh, al país en algunas oportunidades. Y luego las cosas no se hacen. Y no se hacen simplemente
porque una cosa es la aceptación mental de un cambio, otra cosa es la aceptación emocional del cambio y otra cosa es de veras empezar a recorrer el camino del cambio. Y en esto de recorrer el camino del cambio, hay para mí dos etapas claramente diferenciadas. Una de las etapas es cuando el cambio recién empieza. Eh, Todo cambio que se empieza a ejecutar empieza con una gran secreción de adrenalina, ¿verdad? Es como empezar una carrera. Todos estamos con toda la energía y con toda la gana. Y luego va pasando el tiempo y vamos llegando a momentos en que, en que hay o cansancio o duda sobre la eficacia del cambio en el que estamos metidos. O sea que no es lo mismo iniciar un cambio que llevar a cuestas varios meses de proceso, haber tenido que enfrentarse a dificultades, resolverlas y tal. El cambio, por así decirlo, como que pierde energía, pierde entusiasmo. Y esto es una cosa bien llamativa, ¿verdad? La otra cosa que es importante mencionar, hay un psicólogo, creo que es psicólogo social, apellido Václavic. A él le leí en alguna oportunidad que hay dos tipos de cambio, el cambio uno y el cambio dos. Y entonces él lo explica de manera muy plástica, así. Dice, bueno, uno va con un carrito recorriendo una carretera y entonces viene una pequeña pendiente y uno la ve venir una colina, entonces uno acelera y con la aceleración que hacemos ahora, subimos la colina. Pero hay otras colinas que son más agudas y lo que tenemos que hacer no es simplemente acelerar, sino que tenemos que cambiar de marcha. Y a mí, esta idea de que hay procesos de cambio en los que no, más de lo mismo no nos funciona. Acelere más es más de lo mismo, sino que hay que cambiar de marcha, ¿verdad? Y ponerte, si vas en cuarta, te pones en segunda y subes, pero ya es un cambio distinto, ¿verdad? Él lo llama cambio 2, ¿verdad? Y es muy importante que quien está conduciendo un proceso de cambio sepa si en el camino lo que tiene que hacer es gestionar el cambio 1 o gestionar el cambio 2, ¿verdad? Ok, estaba reflexionando cuando empezaste a hablar del tema sobre la presencia. Y la presencia es eh, una realización activa de estar aquí y ahora. Y cuando nosotros cultivamos esa realización, entonces es más fácil aceptar que ya no estamos donde estábamos en el pasado y que muy probablemente no estaremos aquí tampoco en el futuro, ¿verdad? Y no estoy hablando de una medición de tiempo muy extensa, me refiero a que hoy estamos en un lugar distinto donde estábamos ayer y mañana vamos a estar en un lugar distinto donde estamos hoy. Y eso, a ver, bueno, si no cultivamos la presencia, eso se convierte en un caldo de cultivo para la ansiedad, ¿verdad? Que la ansiedad es ese constante viajar que hace nuestra mente entre el instante presente y el pasado o el futuro, ¿verdad? Y muchas veces ese viaje hacia el pasado tiene una connotación de culpabilidad, ¿verdad? Casi nunca nos devolvemos a pensar en el pasado con una actitud reflexiva que busque degustar lo que ha transitado, lo que hemos transitado desde entonces, y hacia el futuro, más bien,
lo que produce es incertidumbre. O más bien lo que manifiesta ese viajar de la mente es incertidumbre. Y entre la culpa y la incertidumbre se va generando una ansiedad que se acumula. Y esa ansiedad acumulada nos genera un impacto en nuestra salud mental, física, emocional, espiritual y bueno, y energética, ¿verdad? Me parece que cultivar la presencia también nos ayuda a, a aumentar nuestra percepción del cambio. Si pudiéramos hacer el ejercicio, que yo honestamente no lo hago habitualmente, no lo estructuro así, pero si pudiéramos hacer un ejercicio de percepción de cuánto ha cambiado en mí y en mi entorno desde ayer o desde hace un mes o desde hace un año, creo que podríamos tener más apertura a los cambios que vienen en vista de tantos cambios que han sucedido en este pasado reciente. Entonces, familiarizarse con el cambio que estamos vivenciando me parece que es saludable y es importante a título individual y también para las organizaciones. Luego está, dime, Di. no, luego está el tema de la intención de cambio. Porque, pues como decía en la introducción, muchas veces nos aferramos demasiado al status quo y entonces cuando sucede un cambio inesperado, circunstancial, externo, el aferrarnos al status quo nos genera una fricción a veces costosa, ¿verdad? Y siempre evitable. Nosotros podríamos desaferrarnos del status quo de manera tal que si nos empujan a salir, nos vamos resbalados a movernos a otro escenario donde habrá oportunidades para crear nuevo valor. Y yo sé que tal vez estoy caricaturizando, pero si lo vemos con la tecnología es así. Eh, Cualquier persona que tenga más de 35 años recuerda cómo era la vida antes de estos aparatos. Y estos aparatos han venido a alterar muchísimo la forma como nos comunicamos, cómo obtenemos información, cómo consumimos, y ha cambiado hasta nuestras preferencias de cómo queremos usar el tiempo y cómo nos queremos relacionar con otros seres humanos. Y una interminable lista de situaciones que han cambiado en apenas 15 años. Y entonces a mí lo que me gusta es explorar en cuáles circunstancias me encuentro hoy que podría soltar, que podría dejar ir, me desapego de ellas y con eso tengo un mayor aprestamiento y una mejor actitud para ser proactivo a la hora del cambio o incluso anticipar el cambio y salirme de donde estoy actualmente. Y después otra cosa que también me parece que es importante es como entender los diferentes niveles de cambio. Una cosa es cambiar, cambiar un hábito. No quiere decir que sea fácil, pero por lo menos depende solo de mí. Que encontrarse en un escenario donde hay una incompatibilidad que exige un cambio, o sea, un conflicto, ¿verdad? Y también es diferente cuando esa incompatibilidad es compleja, es entre múltiples factores y ya podríamos denominarlo una crisis, ¿verdad? Y ahí creo que la pandemia es el mejor ejemplo que hemos tenido todos, porque no hay una sola persona en el mundo que no haya experimentado al inicio de la pandemia un impacto equivalente a una crisis, probablemente también a un conflicto y definitivamente un cambio radical, al menos temporal, en la forma como hacíamos algunas cosas que hacíamos antes. Eh, Hay unos 3 puntos que tocas y que a mí me interesa resaltarlos. En primer lugar, es la influencia del tiempo sobre el proceso de cambio. Y aquí lo que quiero decir es que no es lo mismo intentar un proceso de cambio y obtener unas respuestas que
las respuestas que vamos a obtener posteriormente, no sé cuándo, en 8 días, en un mes, en 6 meses, sobre el mismo proceso de cambio. Mi llamada de atención es que cuando intentamos llevar adelante un proceso de cambio y encontramos severas dificultades, no es prudente creer que esas dificultades se van a mantener iguales en el futuro próximo. Las cosas cambian. El simple intento por desarrollar un proceso de cambio ya modifica la situación en la cual iniciabas el proceso de cambio. No es lo mismo un proceso de cambio que no se ha intentado que uno que ya se intentó, para bien o para mal. Puede ser que si ya se intentó y fracasó, entonces queda ahí toda la mala reputación del proceso de cambio y la segunda vez que lo intentas tienes unas dificultades mayores. Pero yo lo veo desde el punto de vista optimista. Como cuando intentamos un proceso de cambio, llevarlo adelante, dejar que pase el tiempo, volverlo a intentar, es lo más prudente, porque los participantes, las circunstancias van a cambiar, ¿verdad? La, la figura plástica que me hago en la mente es esos tornillos que por la noche tratas de aflojar y están tan herrumbrados y tal, que les pones aceite penetrante y los dejas para mañana y mañana los desatornillas con mucha facilidad. Esto es algo que la gente debería, los encargados de procesos de cambio deberían tener claro, porque muchas veces uno encuentra en empresas, en instituciones, la respuesta, eso ya lo intentamos. Bueno, ya lo intentaron en otro momento, en otras circunstancias, con otros participantes, etcétera. Eso no es razón, ya lo intentamos, no es razón para no volverlo a intentar. El otro comentario que querría hacer es que eh, he visto en las empresas cuando se diseña un proceso de cambio, eh, hay gente que dice, bueno, ¿quiénes están opuestos? Los de siempre, los conservadores, los que quieren mantenerse en el statu quo, eh, los perezosos que no quieren arrollarse las mangas y tal. Y yo diría, una vez escribí una nota sobre esto en la revista Actualidad Económica, y es que le hace daño al proceso de cambio que los que apoyan el cambio eh, empiecen a señalar a los que se oponen al cambio, que los empiecen a señalar como si fueran los obstaculizadores del progreso, los enemigos del futuro, etcétera. Habría, y es lo más importante, atraerlos para que nos digan por qué se están oponiendo al proceso de cambio. Porque lo mencionabas antes, una de las razones para oponerse al proceso de cambio es que a las personas les parezca que el proceso de cambio es perjudicial, ¿verdad? No perjudicial para ellos, no, que es perjudicial sistémicamente, que es perjudicial para la organización. Lo que deberíamos hacer no es partir, eh, dividir a los participantes entre los entusiastas del proceso y los que se oponen, y ya sabíamos, claro, que se iban a oponer. Esa polarización le hace daño a un proceso de cambio. Así que una de las tareas que habría que hacer es indagar por qué se oponen los que se oponen, porque se podrían oponer por razones atendibles, se podrían oponer por razones que nos convendría a todos reconsiderar. Un tercer elemento que planteas es el ejemplo muy importante de la pandemia, ¿verdad? Hace 4 años no podíamos haber dado un ejemplo como el de la pandemia.
¿Qué hizo que se reaccionara tan rápido, de manera tan innovadora? ¿Qué hizo que no todos nos lleváramos las manos a la cabeza y nos diéramos por vencidos desde antes de iniciar lo que había que hacer? Y aquí esto nos permite tocar un concepto bien interesante de los procesos de cambio, que es lo que llaman descongelamiento. Toda situación, una situación que querramos cambiar, tiene un equilibrio, y ese equilibrio no se lo inventó nadie, es un equilibrio que se fue creando con el paso del tiempo, ¿verdad? Eh, Creamos una empresa, la organizamos de esta manera, trajimos a tales personas, empezamos a funcionar. Todo eso crea un equilibrio. Si luego quieres cambiar ese equilibrio, podrías hacerlo a la tremenda, ¿verdad? Es decir, aquí voy yo con mi musculatura a cambiar ese equilibrio. Pero hay autores que recomiendan seguir un proceso de descongelamiento. Quiere decir, ese equilibrio, vamos a ver, imaginémoslo como una estructura de hielo. Dejémosla que empiece a descongelar para tratar de ver por dónde nos podemos meter con la estructura esa que sostiene eh, una situación, un statu quo. Descongelemos para ver por dónde nos metemos con eso. A mí me parece que en la pandemia, la gravedad del asunto, gravedad individual, ¿verdad? Había peligro de muerte si te daba COVID. La universalidad de la situación. Se daba lo mismo en China, que en Estados, que en Alemania, que en Costa Rica. La universalidad de las personas vulnerables. Éramos todos, ¿verdad? Todos, no solo yo ni los de mi núcleo, sino toda la población. Esas circunstancias constituyeron el elemento de descongelamiento. Imagínate si hubiéramos tenido que hacer plebiscitos, ¿verdad? Mire, conviene seguir investigando sobre vacunas. Si se encuentran las vacunas, conviene ponernos vacunas. Conviene utilizar las mascarillas. Conviene hacer un cierre intenso, fuerte, para no tener contactos. Conviene lavarnos las manos. Estaríamos, la mitad de la población del mundo estaría muerta en este momento. Tuvimos la dicha de que el estado de awareness, el estado ¿cómo se llama? De Presencia. conciencia Ujú. de las personas estaba maduro como para que cuando Naciones Unidas a través de la OMS empezó a dar señalamientos de la gravedad del asunto, todos estuviéramos enfilados, todos menos, éramos todos contra el virus. Si hubiéramos sido, como ocurre en muchos asuntos, si hubiéramos sido como contra el cambio climático, Álvaro, donde no todos estamos matriculados contra el cambio climático. Hay unos que están muy calladitos diciendo, a mí no me molesten, a mí que no me dejen no me saquen de lo que estoy haciendo. Si hubiera ocurrido eso, el virus nos arrasa. Entonces, es un ejemplo muy claro, muy didáctico de lo que se llama unfreezing, ¿verdad? Descongelamiento del estado de cosas para poder enfrentarse al cambio. Muy bien. Estaba pensando cuando hablabas de esos procesos de cambio, varias cosas. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de oposición al cambio, eso implica, esa es una valoración, es un juicio valorativo, ¿verdad? Sobre el proceder de una persona. Pero si me enfoco
en la teoría que comparte Jim Collins en su libro Empresas que Perduran, justamente la recomendación para el éxito, digamos, intergeneracional de una empresa es hacer esfuerzos continuos y conscientes por preservar el núcleo, ¿verdad? El núcleo de la organización. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si a la hora eh, si a la hora de valorar nosotros un esfuerzo de resistencia al cambio y tratáramos de tratar de contar la historia de esa otra persona que se está resistiendo a nuestro criterio, pero que en realidad tal vez lo que está haciendo es tratando de preservar el núcleo? Sería muy interesante, porque eso nos ayudaría a entender, bueno, ¿qué tal si el proceso de cambio está siendo tan expedito y tan superficial que no estamos ni siquiera entrando a valorar el impacto que podría tener en el núcleo de una organización o de una familia o de nuestra propia salud individual? Entonces creo que ahí hay un ejercicio de empatía que podría resultar útil cuando estamos valorando el cambio y la resistencia percibida en otras personas. Lo segundo que me surge del comentario que hacías es que eh, yo siento que muchas veces cuando se habla de disrupción y de innovación y de emprendimiento, la gente dice de una manera bastante fácil porque se ha convertido como en una frase común en esta jerga de pensar afuera de la caja, ¿verdad? Y pensar afuera de la caja implica cambiemos la forma como pensamos. Pero, ¿qué significa pensar afuera de la caja? No, no es algo intuitivo ni es natural. Y entonces me ha resultado útil en algunos ejercicios que he hecho con organizaciones hacer unos esfuerzos iniciales por construir la caja primero y saber qué es la organización, a dónde está ubicada, cuáles son los elementos constituyentes de ella, cuál es su historia. Y una vez que esa caja está construida, entonces podemos empezar a pensar con creatividad y con imaginación qué hay más allá de esos elementos constituyentes, qué hay más allá de una circunstancia presente a donde la organización se vería. Un día en un ejercicio que estaba haciendo con una organización, yo les decía, eh, eh, piensen en dos escenarios futuros. Un escenario dentro de 6 años en el cual un comunicado de prensa le hace saber a todos sus clientes y sus aliados estratégicos y a la comunidad, al público en general, que esta organización cierra sus puertas al público. Y ahora piensen en otro escenario donde por medio de un comunicado de prensa se le comunica al público en general y a los aliados estratégicos y a los clientes que la organización está de plácemes celebrando sus 400 años de existencia. Y entonces, ¿cómo redactaríamos uno y otro comunicado de prensa? Y yo creo que para escribir un comunicado de prensa donde la organización fenezca dentro de 6 años, pues eso lo podemos escribir pensando dentro de esa caja, ¿verdad? Pero para poder escribir un comunicado de prensa celebrando los 400 años de existencia de la organización, hay que salirse de la caja. Eso me parece que es un ejercicio útil en algunos casos, ¿verdad? No, no es como para que uno lo haga siempre. Después, creo que hay dos tipos de cambio también, o dos velocidades de cambio, lo mencionabas temprano. Hay un cambio paulatino, que es, por ejemplo, el cambio en las mareas. Uno puede sentarse frente al mar 6 horas y sentir como que no está cambiando, pero a lo largo de las 6 horas habrá cambiado definitivamente, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y ese es un cambio paulatino. Y después está un cambio discontinuo, ¿verdad? Que es una ruptura. ¿Qué pasaría si el mar
pasara en 30 segundos de la marea baja a la marea alta. Sería parecido a un tsunami, ¿verdad? Sería casi que una inundación masiva de la playa y de la gente que está en la playa y de alguna infraestructura que se coloque en marea baja, qué sé yo. Hay algunos cambios en la vida que son así, discontinuos, ¿verdad? Y que de repente, wow, uno sufrió un cambio, un golpe fuerte, así fue la pandemia, fue un cambio discontinuo, eh, pero por ejemplo un proceso educativo, formativo, que conduce a la obtención de un certificado, es un cambio paulatino, porque no nos damos cuenta día a día, ni mes a mes, de lo que vamos cambiando, y sin embargo, sí vamos cambiando. Y lo otro que quería mencionar es que hace 3 años, antes de la pandemia, hablábamos muchísimo sobre transformación digital y cuarta revolución industrial y crecimiento exponencial y disrupción innovadora y todo eso. Y se vino la pandemia. Y la pandemia nos obligó a todos a, a revisar la forma como usamos la tecnología, a adaptarnos a algunas prácticas, como por ejemplo este tipo de conversaciones virtuales. Hace 3 años yo no estoy seguro que hubiéramos podido ser diligentes y disciplinados en tener esta conversación semanal, pero se vino la pandemia y prácticamente era la única manera en la que nos podíamos comunicar así viéndonos a la cara, al menos de manera remota. Y entonces, ¿qué pasó con toda aquella transformación y todo aquel cambio que se avecinaba? Y se nos vino encima. Lo que pasa es que se nos vino encima en un contexto de una crisis sanitaria global, donde ese cambio por sí solo quizás fue más profundo y más perceptible, más inmediato que todos los demás cambios que se veían venir, que todavía siguen. Ahí el crecimiento exponencial de las tecnologías disruptivas digitales continúa, pero todavía estamos recuperándonos de la pandemia, ¿verdad? De la disrupción que fue la pandemia como crisis. Sí, eso quería comentar. Necesitas abrir tu micrófono. Ok, no sé si la alarma se oye mucho. La oyes mucho. Muy bien. Señalaste una semejanza entre un proceso de negociación y un proceso de cambio. Y realmente yo pienso que eh, el proceso de cambio necesita del ejercicio muy frecuente de muchos actos de negociación. ¿Y por qué? Porque las personas que se están oponiendo, podría ser que las personas que se están oponiendo, algún porcentaje lo esté haciendo simplemente por confort, ¿verdad? Por pura comodidad. Yo no quiero molestarme en este proceso de cambio, entonces por pura comodidad se oponen. Pero hay de haber algunos que se opongan con razonamientos que podrían tener en cuenta el, el bienestar de la organización o de la situación que quieras cambiar. Entonces, en esto sí que me parece que debería haber apertura para que las personas manifestaran no solo la oposición, no se trata solo de hacer un censo y decir, estos son los que se oponen, sino que indagáramos por qué se oponen los que se oponen. Eso sería analógico a lo que en algún eh, método de negociación se llama la diferencia entre posiciones e intereses. Queremos conocer los intereses de la gente que se está oponiendo al cambio. La otra cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es cómo se hacen los cambios en democracia y cómo se hacen los cambios en, en autocracias o en oligarquías. Y no estoy hablando comparando
dos modelos políticos, estoy comparando un país, por ejemplo, y una empresa. Las empresas no son democráticas, ¿verdad? En las empresas hay una cadena de mando de arriba a abajo y aunque sean muy participativas, no son democráticas. No se vale que los colaboradores hagan ahí una lista y digan, mire, todos nosotros nos oponemos al cambio, por tanto, el cambio no va a funcionar en nuestro departamento, ¿no? Eso no se puede imaginar. ¿Qué es lo que hay en una democracia y qué es lo que hay en una empresa que haya que copiar en un caso y en el otro? A mí me parece que en las democracias el, el- la participación está mal entendida, ¿verdad? A mí me parece que en una democracia, si se está planeando un cambio importante, creo que todos tenemos derecho a opinar, pero todos tenemos la responsabilidad de reconocer el fundamento de nuestra opinión, ¿verdad? Imagínate que el ministro de Hacienda propone un determinado cambio y entonces las personas comunes y corrientes se oponen al cambio. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me parece que eso nunca lo hemos hecho y podríamos estar peor si lo hacemos que si no lo hacemos. Pero ¿quiénes son los que se oponen? Yo estoy clarísimo en que el voto de todo el mundo vale igual, pero una vez que elegimos al Poder Ejecutivo, al presidente, no puede valer igual la participación de todos. De hecho, no vale igual, ¿verdad? De hecho, en determinadas situaciones como de parálisis institucional y tal, siempre surge la idea de que hagamos una junta de notables. Y pues la junta de notables lo que reconoce es que hay unos ciudadanos que tienen más información, más experiencia, eh, mejor juicio que otros, ¿verdad? Y entonces veo que a diferencia de las empresas, en una empresa surge un proceso de cambio y claro, alguien se puede oponer, pero se opone desde una determinada posición, ¿verdad? El gerente financiero escribió un memorándum diciendo de los problemas que tenía ese proceso de cambio. Pero aquí, y especialmente ahora con las redes sociales, cualquiera empieza a ventilar sus, sus juicios, eh, los fundados, me parece muy bien que se ventilen, pero los infundados, yo creo, yo pienso, etcétera, me parece que eso le quita eficacia a una democracia. Y casi que eh, estoy dispuesto a afirmar que las empresas viven todos los días desarrollando gestiones de cambio y son muy eficaces. Si no son eficaces, desaparecen a los pocos años, mientras que los estados son ovíparos, ¿verdad? Ponen sus huevos de cambio, se echan sobre la nidada a esperar que pase el tiempo. Y esa espera de que pase el tiempo no solamente tiene costo para los que gobiernan, desde luego que no, tiene costo para todos los ciudadanos. Imagínate si las reformas sociales de los años 40 eh, se hubieran manejado de esa forma, si hubiera habido que esperar mucho tiempo por la reforma social, se acaba el gobierno, viene otro gobierno, no le da importancia, pasan esos 4 años. Hombre, hoy estaríamos con una reforma social que no tendría
la experiencia, no habría tenido la contribución institucional que ha tenido una reforma que se hizo pues, durante un gobierno, ¿verdad? Del 40 al 43 se emitió el Código de Trabajo, se, se creó la Caja de Seguro Social y eso, desde luego que fue un cambio muy grande dentro de un régimen constitucional, porque en el año 48 a 50, no, 48 a 49, 48 a 50, eh, hubo una serie de cambios también muy profundos, pero no era un régimen eh, encabezado por un grupo elegido en, en un torneo electoral, ¿verdad? Era producto de un golpe, de una insurrección popular, ¿verdad? Entonces, siempre me ha llamado la atención, no es que querría, y no tengo que aclararlo, antes sí tenía que aclararlo. Cuando era profesor joven de gestión de empresas, tenía que aclarar porque veía las caras que empezaban a decir, pero este confunde la administración pública con la administración privada. No las confundo, pero me hago preguntas. Sí, muy interesante. Eh, Esos dos ejemplos que dabas de cambios que sucedieron en la historia costarricense y en su institucionalidad eh, son ejemplos de cambios discontinuos, ¿verdad? Fueron conjuntos de cambios discontinuos que curiosamente sucedieron en la misma década, unos dentro de un régimen constitucional y otros dentro de un régimen, De facto, de un estado de excepción, eh, y, y cuyas repercusiones positivas sí. han perdurado 80 años. Eso es muy impresionante. Son muy buenos ejemplos de cambios culturales que resultan como consecuencia de cambios legales, ¿verdad? O más bien, unos de ellos, la creación de la seguridad social universal es una manifestación de ese cambio cultural desde un cambio legal. Pero el otro, todo lo que tiene que ver con desmilitarización y lanzamiento de la Segunda República, más bien me parece que es al revés. Es una ruptura cultural que hubo, donde se rompió el orden constitucional y eso produjo unos cambios legales que nos acuerpan y nos acompañan hasta la fecha. Eh, Otra cosa es que siento que cuando estamos hablando de resistencia al cambio, hay una actitud, lo que en inglés se denomina hoy en día entitlement, que es como la creencia de que merecemos algunos privilegios. Y eso, pues yo creo que complica la existencia, a menos de que viviéramos en regímenes monárquicos, pues eso complica la existencia de la dinámica en una organización o en un estado, que también es una organización, porque precisamente la idea de la democracia es que haya igualdad y haya unos principios que apliquen para todas las personas en todo momento, sin excepción. Y lo otro es que cuando hablabas de que las empresas no son democráticas, eh, siempre me viene a la mente, bueno, esto siempre lo traigo a colación, ¿verdad? Porque creo que hay mucha gente que está muy, muy comprometida con el paradigma democrático en materia política y no se dan cuenta de que los mercados no son democráticos y las empresas, las corporaciones no son democráticas. Hay un montón de institucionalidad en torno a nuestro quehacer que no es democrático a pesar de que vivimos en un régimen democrático, quienes vivimos en un régimen democrático. Y siento que en todos los casos
de las empresas privadas y de los regímenes políticos, siempre se pueden instaurar mecanismos e instituciones de diálogo que se estructuren para promover el cambio. Y para promover el cambio no quiere decir hagamos un, ¿cómo se le llama? Hagamos una consulta pública para convencer a los que están resistiendo el cambio, sino que es una instancia de diálogo donde las personas puedan sentirse en libertad de opinar, puedan tener apertura para escuchar ideas divergentes, pero también puedan sentir el empoderamiento de liderar un cambio. Y a mí me resulta llamativo que una empresa como Google, por ejemplo, que es una empresa privada, una corporación transnacional, de las empresas más valiosas de la historia, eh, con una rentabilidad altísima y tal, esas empresas, a pesar de que son privadas y que tienen accionistas y dueños mayoritarios y tal, si hay decisiones corporativas que no le simpatizan a una masa crítica de colaboradores, y no me refiero a una mayoría de colaboradores, me refiero a una masa crítica de colaboradores, la empresa echa para atrás en una decisión que fue pensada, estudiada, respaldada con evidencias, probada, y si aún así a algunos de sus colaboradores, bueno, a varios, ¿verdad? A varios miles de sus colaboradores no les simpatiza, la empresa reconoce y se retracta de decisiones que toma. Eso a mí me parece increíblemente impresionante, que una empresa como esas también acepte la resistencia al cambio, ¿verdad? A pesar de que es una empresa tan dinámica y Sí. tan disruptiva. Bien, yo siento que con eso termino lo que tenía anotado. No sé si tienes algo más que aportar. Yo, dos cosillas para cerrar. Una, esto en cambio en el que somos participantes o cambio personal en el que somos piloto y pasajero, ¿verdad? Es importante cuestionar, preguntar, evaluar cuál es el compromiso que se tiene con el cambio. Uno no puede ir muy lejos con gente que está fría ante el proceso de cambio. Uno no puede ir muy lejos si esa decisión que tiene de, no sé, de entrar en un régimen de acondicionamiento físico es una decisión tibia. Si dice, bueno, igual la empiezo esta semana, que la empiezo la semana entrante. Creo que eh, cuanto mayor compromiso, ¿verdad? Cuanto más cerca estemos personalmente o grupalmente de decir, en esto vamos con todo, ¿verdad? Esa resolución, que me parece que es distinto a una decisión, yo decido eh, controlar el peso y ponerme a hacer ejercicio, cambiar la dieta, eso es una cosa. Lo otro es, voy con todo en cuanto a mi salud, mi acondicionamiento físico, mi régimen de ejercicios, etcétera. Voy con todo, te da una idea de que efectivamente el cambio ha comprado acciones de alto valor, ¿verdad? Eso es una cosa. La otra cosa es que en los cambios donde intervienen varias personas, no podemos desalentarnos por aquellos que no están de acuerdo, ¿verdad? Y tampoco deberíamos hacer una capillita para aquellos que sí están de acuerdo con el proceso. Lo que deberíamos tener muy claro es que todo esto es dinámico y que los que están fríos ante el proceso de cambio podrían modificar su posición, podrían graduarse hacia una posición, estaba frío, ahora está tibio, y entonces espero que en un par de meses esté en alta temperatura a favor del proceso de cambio. A eso se le llama, es una mala traducción del inglés, se le llama graduación. Eh, es abrir la posibilidad de que
una persona pueda pasar de un nivel de entusiasmo a otro nivel de entusiasmo, de un nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento. Nosotros no vamos a terminar el proceso de cambio como lo empezamos. Se va a dar en todos los participantes un cambio. Apostemos a que podemos ir pulgada a pulgada, logrando que las personas vayan subiendo de grado en cuanto a conocimiento del proceso, contribución al proceso, actitud ante el proceso. Muy bien. Bueno, creo que le sacamos el jugo a este tema. Muy bien. Bueno, Nos vemos la semana entrante. sí, señor. Que estés muy bien. Ya la semana entrante estás de regreso. Sí, Ajá, nos ok, vemos. ok. Hasta luego. Ya. Bueno, bueno. Saludos. Chao. Adiós. Dios.